Hola, Sobeletes, ¿cómo están? Mi nombre es Manuela Ramírez, creadora de la marca Lash Internacional. Soy Master Lash Artist, trainer oficial de la compañía Bordeaux Kazakhstan, trainer oficial de la compañía Domini Lash Academy, trainer oficial de la compañía Brauxena, la primera henna en el mercado para las cejas, creadora de la Biblia de una lashista, juez internacional y empresaria. Y para mí es un honor ser parte de este evento. Estoy acá compartiéndoles a ustedes hoy un tema muy importante para nosotros las lashistas y espero que ustedes aprendan, disfruten y lo utilicen para su bienestar como artistas de pestañas. Hoy vamos a estar hablando todo acerca de la retención, un buen acoplamiento y direccionamiento de las extensiones de pestañas para crear efectos específicos. Es un tema que vale mucho la pena estudiar. Para mí, la retención es algo que se aprende y se aprende con el tiempo, se aprende con los errores, se aprende con la práctica que le pongamos a lo que nosotros estamos realizando, que en este caso son las extensiones de pestañas. La retención hace que te veas como un mejor artista, es decir, entre mejor retención tengas o entre mejor retención le puedas ofrecer a tus clientes, mejor artista de pestañas te podrán considerar. ¿Y qué es la retención? Es la oportunidad de garantizar un set por mínimo de 3 a 4 semanas en un buen estado. En un buen estado me refiero a los dos ojos de manera correcta. No me refiero a 2 pestañas en este ojo y 2 pestañas en este ojo. A un set que se vea armonioso, inclusive 3 a 4 semanas después. También a la buena retención nos referimos a que la extensión se caiga durante el proceso natural de la pestaña. Todas aquí como lashistas sabemos que hay 3 fases, anágena, catágena y telógena. Cuando la pestaña natural llega a su fase telógena, eso quiere decir que llegó a su fase final, a su fase de descanso, y es ahí donde se desprende del folículo de la piel y es ahí cuando la extensión de pestañas se va con la pestaña natural. Eso se trata de tener buena retención. El ciclo de las pestañas varían muchos factores que los vamos a estar hablando. Factores internos, vamos a estar hablando de los factores internos. También tenemos, para una buena retención y un buen acoplamiento, tenemos que tener presente de que necesitamos una adherencia de 40%. Es decir, del 100% del abanico, el 40% tiene que ser una base. Si ustedes ven acá, la base de un abanico obviamente siempre va a ser más pequeña que la cantidad entera del abanico. A eso nos referimos con el radio 40%, 40%, el resto sería 60%. Claro está, entre más pequeña sea la extensión, más corta se va a ver la base. Pero en sí, esa regla del 40-60 siempre va a funcionar, aunque sea muy larga y aunque sea muy corta en la extensión. La cantidad de adhesivo es algo que es supremamente importante. Al inicio, a nosotros nos enseñaron que entre menos adhesivo o entre menos nosotros veamos el adhesivo, mucho mejor. Pero eso es algo que podría ser incorrecto porque tenemos que tener pendientes, tenemos que estar conscientes que lo que va a hacer que la extensión dure va a ser el adhesivo. El adhesivo va a adherir la pestaña natural a la extensión. Entonces necesitamos usar una cantidad correcta para asegurarles una buena retención y un buen acoplamiento. Lo que yo recomiendo son microgotas, y a microgotas me refiero a pequeñas cantidades de adhesivo en el 40% de la base. No me refiero a una gota visiblemente muy grande, no me refiero a micro, como dice la palabra, microgotas. En una base
Usualmente puedes poner de 2 a 3 microgotas. ¿Qué es lo que pasa con las microgotas? Cuando las microgotas tocan la superficie, que en este caso sería la pestaña natural, esa microgota se va a expandir y va a subir por el resto de la base. Entonces nos va a dar una buena cantidad para adherencia de extensión a pestaña natural. Cantidad de adhesivo, no pueden tener nervios o no pueden tener miedo de usar una buena cantidad, porque eso es lo que nos va a hacer la durabilidad de la pestaña, de la extensión. Entonces tienen que poner mucho cuidado. Cuando me refiero a más cantidad de adhesivo, no me refiero a que creen un set sucio, me refiero a que creen un set limpio, pero que tenga buena fuerza, buena adherencia. Preparación de las pestañas naturales. Para mí eso es algo súper importante, pero las personas que me conocen o se han capacitado con Lash Internacional saben que a nosotros nos gusta entre más limpia la aplicación, mejor. No recomendamos primers ni recomendamos pretratamientos. ¿Por qué? Porque yo pienso que con agua y jabón especializado para el área ocular es más que suficiente para poder lograr una limpieza y una preparación de las pestañas naturales. No vamos a usar, no recomiendo que usen jabón de bebé o jabón Johnson o baby shampoo. No es bueno. ¿Por qué? Porque como ustedes saben o deben de saber, el cuerpo trabaja con pHs y los pHs del área ocular son mucho más diferentes que los pHs del cuerpo. Entonces, cuando Johnson Johnson o la marca de champú de bebé creó su champú, lo crearon con un pH balanceado para el cuerpo, no un pH balanceado para el área ocular. Entonces eso es muy importante. Yo sé que hay muchas personas que venden los champú de bebé como champú de pestañas y eso técnicamente no es correcto. ¿Cómo preparo yo? Con el champú para el área ocular. Es súper importante que la clienta llegue con 0 maquillaje o con 0 cremas cosméticas. ¿Por qué? Cuando nosotros nos enseñaron, nos decían que el adhesivo y los aceites no iban de la mano. Ellos se referían a aceites cosméticos, nunca aceites naturales. Entonces, los aceites cosméticos sí están presentes en el área ocular. Cuando estemos trabajando, eso se va a ver afectada la retención. Clienta llega sin maquillaje, clienta llega sin cremas cosméticas, mucha gente tiene que usar protector solar, está bien, pero tienes que asegurarte que cuando ella llegue el protector solar sea retirado correctamente antes de aplicar los parches o los pads para las pestañas inferiores. Tenemos que asegurarnos que el área esté limpia. La pestaña. Muchas veces las lashistas se enfocan en limpiar solo la punta de las pestañas y nos olvidamos de la raíz de la pestaña. Tienen que saber que la raíz de la pestaña es donde va a estar adherida la extensión. Entonces, la raíz de la pestaña natural debe de ser la parte que más limpia esté durante un proceso de aplicación de extensiones de pestañas. Tiene que estar libre de grasa, libre de polvo, libre de maquillaje, libre de residuos de cremas faciales. Es súper importante que ustedes aseguren y chequen que la línea de la pestaña, la línea ciliar esté limpia, completamente limpia, que no haya residuos de nada, absolutamente nada. Tenemos que saber cuando hablamos del adhesivo y cuando vuelvo de regreso a microgotas, la cantidad de adhesivo tiene que ser basada en la porosidad de la pestaña natural. La cantidad de adhesivo es basada en la porosidad de la pestaña natural. ¿A qué me refiero eso? Cuando un pelo es más poroso, ¿qué necesita? Usualmente necesita más producto para hidratarlo.
Pero en las extensiones vamos a hacer así. Si el pelo o la pestaña está muy porosa, vamos a usar un poco menos de adhesivo porque eso quiere decir que esa pestaña va a estar súper abierta, sus escamas, su cutícula va a estar súper abierta en el momento de recibir el adhesivo. Cuando una pestaña es muy poco porosa, los vamos a enfocar en que sean un poco más de microgotas. ¿Por qué? Porque a la pestaña ser poco porosa significa que su cutícula está muy cerrada y vamos a necesitar extra producto para que pueda penetrar en la cutícula y pueda haber una buena retención. Eso es súper importante, es un dato que no muchas personas conocen, es un dato que muchas lashistas tal vez no lo saben y es un dato muy curioso y muy importante. ¿Por qué? No importa si estamos usando la mejor calidad de adhesivo, el mejor cianoacrilato, tenemos que saber que eso no deja de ser un químico. Y al ser un químico, al cuerpo muchas veces va a rechazar los químicos cuando el cuerpo o parte del cuerpo está expuesto a este químico de una manera extra. Es decir, si la pestaña es muy porosa y estamos introduciendo mucho cianoacrilato, mucho adhesivo, ¿qué es lo que va a pasar con el cuerpo? Va a tender a que ese adhesivo va a ser más rápido para irse a la córtex y al centro de la pestaña natural, y entonces cuando lleguen al centro, los productos llegan al centro de la pestaña natural, es donde ahí se ponen un poco más peligrosos y un poco más agresivos. Entonces, si está muy abierta la cutícula, vamos a usar un poco menos de adhesivo, y si está muy cerrada la cutícula, vamos a usar más adhesivo. ¿Cómo saber si una pestaña es porosa o poco porosa? Tenemos que estudiar la persona en sí, en general. Nos empezamos a observar las cejas, el pelo de la persona. Si las cejas y el pelo de la persona tiende a ser grueso, significa que la porosidad naturalmente de esa persona va a ser baja porque tiene va a tener muchas cutículas muchas capas en su cutícula. Entonces, también cuando las pestañas son con poca porosidad, se tienden a ver un poco más maltratadas, un poco más resecas, un poco más débiles. Entonces, eso es un factor que a vista lo podemos observar, podemos analizar y podemos descifrar cuál es la porosidad de las pestañas. Cuando se trata de porosidad, es súper importante para nosotros las artistas poder saber descifrar cuál es la porosidad de la clienta. ¿Por qué? Porque no solo para extensiones de pestañas se necesitan la porosidad, sino también para aquellas artistas de pestañas que se dedican a hacer laminación o lifting de pestañas. La porosidad es muy importante porque es la que nos va a ayudar a descifrar qué tanto tiempo qué tanto tiempo de exposición necesita el producto en un proceso de laminación o lifting de pestañas. Es súper importante que ustedes sepan eso. Ya después de que volvemos a la preparación de la pestaña, ya después de que las pestañas naturales estén limpias, libres de grasas, de aceites, de maquillaje, cosméticos, vamos a empezar con la aplicación. La aplicación, como les dije, entre más pura, mucho mejor. Si tenemos una buena zona de contacto, una buena zona de adherencia, que es 40% la base, si tenemos un acoplamiento correcto nos referimos a que la pestaña natural va a tener una adherencia, un acoplamiento bueno en el momento de compartir con la extensión. No podemos tener una adherencia, un acoplamiento así, no podemos tener un acoplamiento donde va a haber espacios. ¿Por qué? Porque al haber espacios vamos a tener esa oportunidad de que humedad, productos cosméticos, agua, cosas que no queramos que entren en contacto, no queremos que entren en contacto con el adhesivo, lo van a hacer. Entonces es súper importante que ustedes sepan cómo vamos a tener el acoplamiento. 40% de su base, vamos a acoplar que visualmente se vea literal una encima de la otra o debajo o por los lados, que en un momentico vamos a estar hablando del acoplamiento basado en la capa, que es algo súper interesante.
¿Qué puede afectar la retención? La retención puede ser afectada por muchas cosas. Puede ser afectada por factores externos y por factores internos. ¿Cuáles son los factores internos? Vamos a empezar con los factores internos. Los factores internos es algo que muchas veces nosotros no podemos cambiar como la chispa porque eso ya está basado en el cuerpo humano de esa persona o de ese cliente. Si un cliente tiene alguna enfermedad, algún daño genético, tal vez tiene mala alimentación, tal vez tiene una forma de vida, un estilo de vida que no es saludable, lo que nosotros podemos esperar en unas pestañas es lo mismo, pestañas poco saludables y pestañas tal vez que son muy poca cantidad, tal vez que son muy porosas, tal vez que se caen muy rápido, tienen un ciclo natural muy rápido o tienen un ciclo natural muy lento. Entonces son factores internos que a nosotros muchas veces se nos van a salir de las manos porque es algo que nosotros no podemos controlar. Los factores internos más comunes que pueden ver afectada la retención son la diabetes tanto tipo 1 como tipo 2, porque este tipo de enfermedad tiende a debilitar el cabello. Es súper importante que ustedes tengan una consulta con sus clientes antes de hacer cualquier procedimiento para que ustedes puedan ver en dónde está su cliente. Es decir, qué es lo que sufre, si tiene alguna alergia, si tiene algún problema de salud, porque eso es algo supremamente importante. Cuando nosotros no le preguntamos eso al cliente, ¿qué es lo que va a pasar? Después van a venir los problemas y esos problemas no los podríamos haber evitado si hubiéramos tenido una consulta más profesional. Otro tipo de factor interno que es muy común en las mujeres es cuando las mujeres están embarazadas o tienen un posparto. Cuando las personas están embarazadas, las mujeres, o tienen un posparto, después del posparto, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de personas? Las personas tienen las hormonas locas, tienen hormonas que las hormonas están trabajando duro para que su cuerpo de una manera u otra durante el embarazo estén formando vida dentro de esa persona y posparto estén realizando todo lo necesario para que esa persona pueda volver a su normalidad. Muchas me preguntan, Manu, entonces no podemos hacerle pestañas a personas embarazadas. No es que no se pueda, lo que pasa es que tenemos que hablar muy serio con ellos y decirles cuáles son los factores que podrían afectar a la retención, para que ellas tengan presente eso y sepan que no fue por ti, sino que fue por algo que ya se te sale de las manos, que es un factor interno para ellos. Otro factor interno para ellos es la mala alimentación. La mala alimentación, aunque ustedes no le pongan mucho cuidado a eso o piensen que no es tan importante la mala alimentación para una buena retención o para tú garantizarle un buen trabajo a tus clientas, es algo súper importante. Si una persona no se alimenta bien, si una persona no tiene una dieta balanceada, ¿qué es lo que va a pasar con el cuerpo humano? Los pocos nutrientes que esa persona ingiera, el cuerpo humano lo va a mandar a los órganos vitales. Los órganos vitales, ¿cuáles son? El cerebro, el corazón, los músculos, los pulmones, los riñones, todos esos órganos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la parte externa, que son como el cabello, la piel, las uñas? ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Eso es lo que va a recibir menos nutrientes y entonces eso es lo que se va a ver más debilitado, con más falta de vitalidad, va a tener falta de vitalidad y literal no nos va a permitir que nosotros le podamos ofrecer a la clienta algo de excelente calidad o que nosotros le podamos garantizar una buena retención o un buen resultado. Otro factor interno son personas que tienen problemas de tiroides y toman medicación para los problemas de la tiroides. Los side effects de estas medicaciones o las
lo que podría dar estas medicaciones son problemas en la piel, falta de hidratación en la piel y falta de hidratación en el pelo. La mayoría de personas que sufren de esta condición tiroides, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Tienden a tener una piel y un cabello más reseco. Entonces, al ser más reseco, si nosotros no estamos usando la cantidad de adhesivo correcta, si nosotros las estamos tratando de una manera brusca, ¿qué es lo que va a pasar? Las pestañas no van a resistir y se van a caer. Se van a caer no solo las extensiones, sino que también se podrían caer las pestañas naturales. Entonces es súper importante que ustedes tengan en cuenta que esos factores internos muchas veces se nos salen de las manos a nosotros y es algo que ya como lashista, como artista de pestañas, no podremos solucionar. También otro factor interno sería que podría afectar, que es algo muy interesante, es si la clienta tomó alcohol, bebidas alcohólicas antes de la cita. Si la clienta tomó bebidas alcohólicas antes de la cita, ¿qué hace el alcohol? El alcohol nos deshidrata y al estar deshidratados nos deshidrata absolutamente todo. El cabello, la piel, las pestañas, todo. Entonces, al tener unas pestañas deshidratadas, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a contar con unas pestañas en un estado saludable y al no contar con unas pestañas en un estado saludable, la retención se va a ver afectada. Se podría ver afectada desprendiéndose con la extensión natural o con la pestaña natural o desprendiéndose sin la pestaña natural. Entonces es súper importante que ustedes sepan eso, que le digan a la clienta que si van a tener una cita, traten de no tomar muchas bebidas alcohólicas el día antes de la cita. Factor interno, súper importante también, personas que están pasando por un momento de quimioterapia, radiación o tratamientos para el cáncer. Yo a esas personas personalmente no me gusta atenderlas, ofrecerles el servicio durante ese proceso por el que están pasando, porque su cuerpo está muy débil, todo está muy débil. Entonces las pestañas no van a aguantar absolutamente nada. Y usualmente cuando están pasando por este proceso de radiación quimioterapia, ¿qué es lo que pasa con el cabello? Se les cae. Entonces, recuerden, si nosotros no tenemos extensión, si no tenemos pestañas naturales, no podemos ofrecer el servicio de extensión porque este servicio no puede ser aplicado en la piel. Tiene que ser adherido a una pestaña natural. Siempre, siempre. Entonces, la clienta tiene que tener, aunque sea una mínima cantidad de pestañas naturales en cada ojo para poderle ofrecer el servicio. Si tiene, por ejemplo, muy poquitas y tiene muchos espacios porque han sufrido un accidente, porque se las alaron, porque se las quemaron, se las lastimaron, ustedes pueden también ofrecerles el servicio. Y ahí es donde empiezan a practicar las técnicas avanzadas, que son como las técnicas de puente, para crear un puente, para cerrar esos espacios durante la aplicación de pestañas naturales, de extensiones de pestañas. Vamos a hablar ahora de los factores externos, que muchas veces es culpa de nosotros y nosotros le echamos la culpa al adhesivo o a la clienta. Muchas veces es culpa de la lashista o la persona profesional que está ofreciendo el servicio. Uno de los factores externos más comunes, como dije anteriormente, es la preparación de la pestaña natural. Muchas personas no saben preparar la pestaña natural correcta. O no la saben preparar bien o la están sobrepreparando. Es decir, le están poniendo muchos productos que al final los productos que les están aplicando van a servir como una barrera para que el adhesivo no tenga buen contacto con la pestaña natural. Ustedes tienen que saber que nosotros necesitamos un buen contacto del adhesivo, la extensión y la pestaña natural. Es un trío que funciona, que si no están
comunicados los tres, ¿qué es lo que se va a ver afectado? La retención. Entonces, la preparación de la pestaña natural, como dije anteriormente, me gusta que sea lo más limpio posible. Si ustedes ven que una persona tiene una porosidad muy baja o tiene pestañas muy gruesas y ustedes piensan que necesitan abrirle un poco la porosidad a la pestaña, solo a esas personas le vamos a aplicar un poquito de primer. Un poquitico de primer y solo se le aplica en la raíz, no se le aplica en la punta. Entonces, de un 100% de extensiones de pestañas que realicemos, tal vez un 0.5% de personas, de clientes van a necesitar primer y es para las personas que tienen una pestaña poco porosa y necesitamos abrirle las capas de la cutícula para que haya un buen encuentro con el adhesivo y la pestaña natural. Otro factor externo que para mí es súper importante y es algo que ustedes tienen que haber aprendido desde el inicio, y si no lo aprendieron, pues está bien, por eso siguen educándose y capacitándose. Para mí, algo súper importante es que nosotros tenemos que poner al adhesivo a trabajar en las condiciones que al adhesivo les gusta. ¿Cuáles son las condiciones? En general, la mayoría de adhesivos trabajan espectacular en una temperatura de 70 grados Fahrenheit. Una temperatura de 70 grados Fahrenheit es muy buena para un adhesivo. ¿Qué es lo que pasa si estás en un clima frío? Si vives en una parte fría, necesitas usar una calefacción, calentador. Si estás en una parte caliente, necesitas usar un aire acondicionado. Tú tienes que asegurarte que en el cuarto, en el espacio que tú estés trabajando, tengas una temperatura y una humedad correcta para el tipo de adhesivo que estás usando. ¿Cómo saber cuál es la temperatura y la humedad correcta para mi adhesivo? La mayoría de casas de productos, la persona que te esté vendiendo el producto va a saber y te va a guiar y te va a decir cuál es la temperatura y el porcentaje de humedad correcto para ese tipo de adhesivo que estés usando. Cuando se trata del porcentaje de humedad, ahora con los adhesivos de la nueva generación, los adhesivos de la nueva generación tienden a sellar en una humedad ya sea baja o ya sea alta. Entonces puedes estar de 30% o a veces menos hasta un 90% de humedad. Entonces es súper importante que ustedes estudien su adhesivo y miren cuál es la humedad y la temperatura que te trabaja perfecto y así mantenerlo siempre. Otro factor externo para la retención que se ve afectada es cuando las lashistas trabajan apresuradas o rápido. Este es un trabajo que no se puede trabajar rápido. Si nosotros queremos garantizar un buen trabajo, no lo podemos trabajar rápido. Tenemos que darle el tiempo, tenemos que trabajar con propósito y asegurarnos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Tenemos que, como dije, preparar bien la pestaña, tener una buena adherencia de 40%, tener una buena cantidad de adhesivo, tener un buen acoplamiento sin importar la posición, ya sea abajo, arriba o a los lados. Tener un buen acoplamiento, que haya una buena relación entre la pestaña natural y la extensión de pestaña. Es algo súper importante. Muchas personas quieren hacer unas pestañas rápidas y tener 100% cobertura. Eso es casi que imposible. ¿Por qué? Porque si estás trabajando muy rápido, quiere decir que no estás asegurándote que la zona de contacto sea buena. Si estás trabajando muy rápido en cuestión de volumen o mega volumen, quiere decir que tal vez no estás haciendo los abanicos con buena simetría. Si estás trabajando muy rápido en cuestión de clásicas, quiere decir que tal vez no estás haciendo una buena isolación o una buena separación de la pestaña natural. Entonces es algo que es supremamente importante para mí, que todas ustedes las lashistas tienen que tener en cuenta eso.
Súper importante. Otro factor externo que, como les dije, muchas veces le echamos la culpa a nuestras clientas, pero la culpa tal vez puede ser de nosotros por no tener una buena comunicación con las clientas, es cuando no le decimos a las clientas cuáles son los cuidados posteriores. Los adhesivos de la nueva generación ya no nos tenemos que preocupar por decirle a las clientas que no se pueden lavar las pestañas por 24 horas o 48 horas. Eso es un cuento viejo, ya no se usa, ya no se dice. ¿Por qué? Porque los adhesivos de la nueva generación en tan solo 2 a 4 horas ya están completamente sellados. Entonces, en 4 horas o 2 horas después de que la clienta fue a hacerse el procedimiento, ya el adhesivo va a estar sellado, ya la clienta puede bañarse, puede ir a piscina, puede ir al sol, puede hacer cualquier cosa, puede hacer ejercicio. Entonces es súper importante que le digamos a la clienta esa. Si la clienta sale, por ejemplo, un ejemplo, se hace el servicio y después de inmediato que termina el servicio va y se mete a una piscina o ahí se moja con abundante agua, ¿qué es lo que va a pasar? El adhesivo no le dimos el suficiente tiempo para que se sellara y se volviera fuerte. Entonces ese adhesivo nunca va a llegar a un punto de ser fuerte, lo que va a afectar la retención, lo que va a hacer que la extensión se caiga mucho, mucho más rápido. Entonces es súper importante que nosotros hablemos con las clientas y le digamos los cuidados posteriores para que así no se vea, no nos veamos de ningún problema después y tanto tú como la clienta estén satisfechas y estén muy, muy, muy contentas. Otro factor externo, ¿qué es lo que pasa con el factor externo? Que para mí es uno de los más importantes, la concentración en la hora del trabajo. Muchas de ustedes todavía siguen hablando con la clienta, contándole el chisme a la clienta, la vida de la clienta. Es muy bueno tener confianza y contacto con la clienta, pero en el momento de realizar la aplicación, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Nos va a prevenir que nosotros estemos concentradas en lo que estamos haciendo. Nos vamos a desconcentrar en la aplicación por concentrarnos en responderle a la clienta. Entonces es súper importante que en el momento que vamos a hacer el servicio, la clienta se duerma y tú te enfoques en la creación del arte que tienes que crear, no hablar con la clienta. Otra cosa que nos afecta a la retención cuando la clienta habla, ¿qué es lo que pasa? Cuando las personas hablan, los músculos faciales se mueven y a los músculos faciales moverse, ¿qué es lo que pasa? Vamos a perder control de cuando estamos adheriendo. Entonces, por decir, cuando hablo nuevamente en la adherencia o el acoplamiento, ¿qué es lo que pasa con una persona que se está moviendo durante un proceso y tú estás haciéndole las extensiones? Cuando vamos a la parte de tocar la pestaña natural, si la persona se está moviendo, esta es la persona, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a tener ese soporte y muchas veces el acoplamiento no va a ser correcto. Entonces es súper importante que tú sepas que las clientas duermen y tú trabajas para que así le puedas garantizar un buen servicio. No solo eso, vamos a garantizar un buen servicio, sino también la cita será un poco más rápido. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos enfocamos en responder, cuando estamos en el teléfono, cuando estamos bajas en concentración durante la aplicación, eso es lo que pasa. La cita se va a ver se va a sentir súper larga. Entonces es súper importante que ustedes sepan en el momento de realizar un servicio que tienen que estar ahí presentes, concentradas y dando siempre lo mejor de ustedes. Vamos también a hablar un poquito acerca del direccionamiento basado en el efecto que queramos lograr. Acá, como ustedes ven en las fotos, tenemos varios direccionamientos. Tenemos el direccionamiento universal, que el direccionamiento universal, el ojo lo vamos a dividir en 3 secciones.
La sección 1 es del lagrimal hasta el inicio del iris. La sección 2 es el tamaño del iris y la sección 3 es el final del iris al final del ojo, la parte blanca o la esclera. Cuando hacemos el universal, este efecto nos va a dar las dos opciones de apertura y alargar. Nos va a abrir la mitad del ojo y nos va a alargar la otra mitad. Vamos a realizar un ángulo de 90 grados, es decir, del inicio al centro del ojo, todas las pestañas se van a estar mirando a ti. Vamos a tener un 90 grados. Y del centro al final, todas las pestañas les vamos a dar un direccionamiento hacia la oreja. Cuando nosotros realizamos el direccionamiento hacia la oreja con extensiones de pestañas, cuando la clienta abra el ojo se va a ver alargado. Entonces es algo súper chévere si queremos que la persona logre este efecto. Si una persona tiene un ojo muy cerrado, muy pequeño, muy cerrado, el direccionamiento que nosotros recomendamos en Lash Internacional es el direccionamiento straight o el direccionamiento recto. Es decir, todas las pestañas van en 90 grados, desde el inicio hasta el final. Todas las pestañas en 90 grados, todas las pestañas mirándote a ti desde el inicio hasta el final. Este set o este direccionamiento nos va a ayudar a que el ojo se abra, el efecto de apertura, efecto de abrir. Entonces es súper importante que ustedes tengan esto en cuenta, que basado en el direccionamiento nos vamos a guiar, el direccionamiento nos vamos a guiar por el efecto que queramos lograr. Y el otro, cuando una persona tiene el ojo muy abierto y queremos lograr ese efecto más de gato o cat eye o el efecto delineado, vamos a irnos por el slanted shape, que es el shape inclinado. El shape inclinado se refiere a que todas las pestañas desde el inicio hasta el final van con direccionamiento hacia la oreja. Es decir, este ojo van hacia acá y este ojo van hacia acá. Para crear el efecto inclinado o el slanted shape, este efecto se usa mucho para la creación de la línea perfecta. La línea perfecta que ustedes ven en las fotografías se usa este efecto slanted shape o el efecto inclinado, donde todas las pestañas van direccionadas hacia la oreja. Es algo muy chévere. Para mí, ustedes tienen que intentar todos tres para que ustedes vean la diferencia. Este efecto, ¿qué es lo que hace este efecto? Este efecto hace que el ojo se vea cerradito. El efecto que el ojo se vea alargado, cerrado y nos dé, como nuevamente, como dije, el efecto de eyeliner, el efecto del cat eye, el gato. Esos efectos son muy lindos para crear estas shapes o estas formas con el direccionamiento. Ahora, vamos a hablar de trabajo en capas. Todas ustedes saben, las lashistas saben que las pestañas crecen en capas, camadas. Las pestañas crecen en capas. Hay personas que tienen de 3 a 5 capas, hay personas que tienen más y hay personas que tienen menos. Vamos a hacer un ejemplo si una persona tuviera 3 a 4 capas. Basado en la capa, vamos a descifrar cuál va a ser la zona de contacto. Ustedes saben que una pestaña natural puede ser adherida por arriba, por debajo y por los lados. Entonces, basado en la capa, vamos a descifrar cuál va a ser la adherencia. En la capa inferior, ¿cuál es la capa inferior? La capa más cerca de la línea del agua. Es decir, la capa que tiende a tocar el parche cuando la persona cierra los ojos. En esa capa, como es la capa más bajita, esa capa vamos a aplicar la extensión por arriba
¿Para qué? Para al aplicarla por arriba, la pestaña natural va a tener un realce. Entonces, por arriba la aplicamos, vamos a tener un realce. En la capa del medio. La capa del medio, las extensiones se pueden aplicar por cualquier parte, por arriba, por debajo, por los lados, porque esta capa actúa como capa de relleno, es decir, la que nos da volumen en un set. Esta capa se puede seguir aplicando la misma longitud, es decir, si vamos a aplicar 11 en esta parte, en las del centro podemos aplicar 11, el máximo. Un ejemplo. Ya cuando vamos subiendo a las capas superiores, nos vamos a enfocar en aplicarlas por debajo, porque como las capas superiores están arriba, nosotros siempre queremos conectar con un balance. Es decir, lo que esté muy arriba lo queremos bajar un poco y lo que esté muy abajo lo queremos subir un poco. En esta capa superior se aplican las extensiones por debajo o por los lados, no por arriba. Porque si lo aplicamos por arriba, ¿qué es lo que va a pasar? La pestaña natural se va a ver mucho más arriba de lo que verdaderamente es. Y también a esta capa le vamos a restar un número. Es decir, si estamos en la zona 11, un ejemplo, la zona 11 milímetros, y vamos a aplicar en la capa superior, ahí en la capa superior le vamos a aplicar, no en la primerita de arriba, sino en las más abajito, le vamos a aplicar por debajo o por los lados y le vamos a restar un número. ¿Para qué? Para cuando la persona abra el ojo, ese 11 no se vea como un 12, sino que ese 10 se vea como un 11. Y así mantener la línea ciliar perfecta o la famosa línea perfecta. En la capa cuarta o en adelante, es decir, si una persona tiene más de 4 capas, es donde se nos complica un poco la aplicación porque por cada capa le tenemos que restar un número. Entonces, si por ejemplo la clienta tiene cuarta capa, se aplica por debajo solamente y se reducen 2 milímetros de la máxima en esa sección. Es decir, si por ejemplo estamos en la zona 10 y estamos en la capa más arriba de la capa cuarta, vamos a aplicarla por debajo y no le vamos a poner un tamaño 10, sino que le vamos a poner un 8, porque 10 menos 2 es 8 milímetros. ¿Entendido? Así, cuando la clienta abra el ojo, a la clienta abrir el ojo, ¿qué es lo que va a pasar? La pestaña, la extensión no se va a ver muy larga, sino que se va a ver corta y va a hacer como si fuera el mismo tamaño de la pestaña más larga, de la extensión más larga. Entonces es súper importante que entiendan. Todo esto es práctica. Tal vez cuando lo hable suena un poco enredado, un poco confuso, pero todo es práctica y en el momento que tú ya hayas practicado mucho y hayas obtenido bien el concepto o atendido bien el concepto, ya se va a ver, se va a hacer un poco, mucho más fácil la aplicación para ti. Por ahora es practicar y que tu próximo set que hagas, tú te empieces a preguntar cuál es la capa en ese set y cómo lo podríamos aplicar. Y así vas a ver que van a haber cambios muy benéficos en tu obra de arte y te va a ayudar, te va a gustar muchísimo lo que tú hagas y aplicación. ¿Cuáles son los beneficios de los abanicos perfectos? Vamos a hablar de los abanicos perfectos. ¿Qué son abanicos perfectos? Cuando los abanicos tienen una buena simetría. Me vuelvo a la foto de los abanicos. Tienen buena simetría, las bases son en punta, las bases son pequeñas, tienen un 40%, no son ni muy abiertos ni muy cerrados, y todos son como un ejemplo, copiar y pegar. Es decir, todos los abanicos visualmente se ven iguales. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Los beneficios de esto es
vas a obtener más densidad, es decir, las pestañas se te van a ver más oscuras, que es la meta de muchas nosotras las artistas. Vas a tener un trabajo más limpio, los trabajos se van a ver, van a hacer la diferencia y se van a ver muy, muy diferentes comparados con los de otras personas. Vas a tener simetría. La simetría es espectacular y es esencial en el momento de trabajar. Es decir, lo que tú hagas en un ojo tiene que ser igual en el otro ojo, simetría. Vas a crear la línea perfecta, que es algo muy avanzado, es algo que nos gusta muchas las artistas de pestañas. Vas a poder ofrecerle mejor calidad a las clientas, vas a tener más diferencia con tus competencias y vas a tener un orden en el momento de trabajar. Vas a ser muy organizada como artista y eso te va a llevar a ti a otro nivel. Los tips que yo les dejo: simetría de abanico, control de adhesivo, como les dije, microgotas, como les dije, la porosidad de las pestañas, trabajar con adhesivos rápidos de medio segundo a un segundo, trabajar con extensiones cortas para crear más densidad. Los tamaños que yo utilizo, que me gustan mucho, son de 4 milímetros hasta la 10 o 11 milímetros, no más. Aplicar 0.5 a 1 milímetro de la extensión y la piel, es decir, que esté casi tocando la piel para que así nos vaya a dar mejor retención, que cuando la clienta venga al retoque no tengamos que retirarle muchas pestañas porque están muy crecidas, sino que podamos hacerle el capping o otros métodos para hacer el retoque. No mezclar muchas dimensiones en un set, es decir, si vamos a usar abanicos 4D, solo podemos usar 4D y 5D. No vamos a mezclar en un set 2D, 3D, 5D, 10D. No. ¿Por qué? Porque entonces no nos va a dar buena densidad y no nos va a dar simetría en los ojos, porque tal vez algunas zonas se van a ver más oscuras, tal vez algunas zonas se van a ver más claras. Y por último, trabajar con propósito, trabajar con amor y trabajar con dedicación, que eso te hará diferente a los demás. Obrigado. Espero hayan aprendido mucho, espero les haya gustado lo que les enseñé hoy. Espero que si tienen algunas dudas o algunas preguntas, se comuniquen conmigo en mi Instagram, Lash Internacional, y yo con mucho, mucho amor les ayudaré y les responderé todas las preguntas. ¿Listo? Obrigado. Saludos de una colombiana en Nueva York para toda mi gente de Brasil.